Ya sé que pensabais si iba a hablar de genética, pero no. Voy a hablar de educación. Y diréis, ¿de educación? Bueno, llevo 50 años casi dando clase. Doy muchas conferencias a la semana en mítines científicos. Pero también me gusta mucho ir a los colegios, doy clase, doy muchas charlas a niños de distintas edades. Y quería hablar del sistema educativo porque es algo que me preocupa. Y quería contaros también por qué. No me parece que tengamos un sistema educativo peor que el de antes, para nada. Me parece que lo tenemos mejor. Pero me parece que tiene que tener un cambio muy considerable y que tenemos que reflexionar mucho hacia dónde vamos. Y yo no hace tanto pude seguir también toda la educación de mis niños. Entonces vi que prácticamente los contenidos que les damos a nuestros niños apenas han cambiado. Hay alguna forma gramatical nueva, aparecen algunos avances científicos, pero prácticamente es todo lo mismo. Y realmente creo que no enseñamos a entender el mundo que nos rodea. Yo veo que tenemos gaps enormes de contenidos. Por ejemplo, a nuestros niños, cuando yo doy clase en quinto de medicina, le pregunto a los estudiantes, ¿es que sabéis qué es el Tribunal Superior, qué hace el Tribunal Constitucional? ¿Qué es un Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es un juez? ¿Qué hace exactamente un registrador de la propiedad? Es que no tienen ni idea. No nos enseñan nada, absolutamente nada de esto. No nos enseñan la realidad para nada del mundo que nos rodea. Este es un problema grande. Los niños saben calcular. Si un ciclista sale de Moscú en una carretera recta que va a Madrid a 50 km por hora y otro sale a 30, ¿dónde y cuándo se cruzan? Eso lo saben todos. Pero no saben qué pasó, qué es Moscú, qué pasó con la antigua Unión Soviética, qué moneda tienen. Consígueme un billete rápido para allí. ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo se escribe con esas letras tan raras? No entienden de verdad la realidad. Pasa lo mismo con la naturaleza. Los niños saben que, o aprenden que un erizo es un equinodermo, que no saben muy bien qué es, y que tiene una cosa que se llama linterna de Aristóteles, porque este nombre se queda muy fácil. Pero no saben que es un elemento importantísimo en la cadena trófica, no lo han visto, no lo han tocado. Tenemos que hacer una educación mucho más basada en ver la realidad, observarla, ir a ella. Y una educación mucho más basada en ese tipo de cosas. Y esto creo que lo tenemos que mejorar. La educación también tiene que tener pues esta adaptación en contenidos, pero tiene otro problema. Es una educación que trata de uniformizar absolutamente a todo el mundo. Y no somos tornillos. Y además no quita lo útil de cada uno. Somos distintos y tenemos capacidades distintas. En la educación solamente se valora 2 o 3 de estas capacidades de las muchísimas que tenemos. Por ejemplo, se valora mucho la memoria, que es importantísima y que hay que trabajarla. Se valora mucho el orden. Pero, por ejemplo, no se valora para nada la creatividad y curiosidad. Es más, yo creo que el sistema educativo meta la creatividad y la curiosidad. Y es la base, por ejemplo, de la investigación. Y es la base del arte. Y esto es que me lo creo muchísimo, porque yo cuando doy clase a niños pequeños, si os fijáis, siempre trato de dar una al año. Dices una cosa y levantan todos la mano. Haces una pregunta y están todos con los ojos abiertos. Ya después es muy difícil que alguien te pregunte. Y esto no pasa en todas las partes del mundo, pero en España sí tenemos este problema. Da vergüenza preguntar. Menos a mi hija, que pregunta continuamente, y yo le eduqué para que preguntase siempre en clase y le tasaban las preguntas a 2 máximo por clase. La curiosidad se pierde y es una pena. Mira, os voy a contar una cosa divertida que me pasó hace poco en un colegio en un colegio pequeñito de una aldea de Carballo. Yo siempre a los niños pequeños les pregunto, si alguien me dice, alguien que no esté inventado o que no se sepa, lo invito al laboratorio. Si hay 40 niños, levantan la mano los 40, por supuesto. Todos, como saben que estoy en la parte forense, inventan crímenes raros y cosas de estas y crímenes perfectos. El otro día un niño me dijo, yo no creo que se sepa cuánta agua hay en el mundo. Yo le dije, bueno, no te lo voy a dar como válida, porque creo que los físicos podrían calcular, difícil, pero lo podrían calcular el área subterránea, el agua de los océanos se puede medir, el agua de los ríos también. Pero bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que sí que sería calculable o estimable al menos. Y me dice el niño, ¿y eso cuesta mucho trabajo? Y yo le dije, sí, claro, tienen que trabajar muchos físicos, matemáticos. Y dice, ¿y si después de todo ese trabajo empieza a llover?
No me digáis que no son absolutamente geniales. Todo esto, ¿por qué se pierde? Y a mí me da una pena tremenda que se pierda. Y ya os digo, si todos tenemos cosas importantes que explotar, si todo el mundo valemos para alguna cosa, ¿por qué no la trabajamos? ¿Por qué no respetamos esta diversidad? ¿Por qué un niño con TDAH tiene que tener problemas? Si el déficit de atención está ligado a la imaginación, soñar es malo. Si la hiperactividad es trabajar más. Y esto es otra cosa que me parece muy importante, que es fomentar la cultura de trabajo. Es cierto que siempre se ha fomentado, pero no se valora tanto como se piensa, y seguramente haya que valorarlo más. Aquí os cuento otra anécdota también, y esto le sucedió a mi hijo. Mi hijo era un desastre total. En primaria suspendía todo, no le importaba absolutamente nada. Como a los 13 o 14 años se transformó. Vino un día a clase y dijo: papá, enséñame a estudiar, esto ya cuenta. Y yo dije: pues venga, Guille, qué sorpresa, qué cosa tan bonita. Mi hijo es médico y surfero, actualmente. Y empezó a trabajar. Y poco después ya quitaba 10 en todas las asignaturas. Y yo cuando lo veo quedé pero alucinado y le digo: Guille, enhorabuena, qué notazas. Y dice: papá, aunque sabía que las notas a mí no me importaban, sino solamente el esfuerzo. Y dijo: papá, desengáñate. Dice: lo difícil no es sacar buenas notas, lo difícil es, sacando buenas notas, mantener la reputación. Y esta es la verdad absoluta. Tenemos que conseguir que esto además se valore. Yo la verdad que son temas que son tantas cosas que os quería contar, porque creo que sí que hay que reflexionar absolutamente sobre todo ello. Creo que hay que trabajar además muchos otros aspectos que no lo hacemos. Por ejemplo, me parece absolutamente importante trabajar la comprensión de sí mismo, lo que es la inteligencia emocional. Me parece que hay que mejorar muchísimo y trabajar muchísimo la comunicación interpersonal. Me parece que hay que trabajar muchísimo los valores. Es algo importantísimo porque es lo único diferencial realmente del ser humano. La creatividad, la curiosidad también la tienen los animales. El lenguaje está muy bien, pero también lo tienen los animales, en menor escala. Pero lo que es intrínsecamente humano es lo que está ligado al sentido de la trascendencia. Es lo que nos hace humanos. Esto es lo que ha cambiado respecto en toda la evolución, que a lo mejor lo tenían el neandertal y puede que el denisovano, pero no lo tienen otros primates. Hay que preguntarnos qué hay más allá de la muerte. Esto nos hizo empezar a pensar en otras cosas. Apareció la ética, apareció la religión, apareció la justicia, aparecieron valores. Empezamos a dar cosas y ahí se crearon lo que es únicamente e intrínsecamente humano, lo que nos hace así y que representan además el avance de la humanidad, porque lo que es progreso y lo que es progresismo no es más que otra cosa que avance en derechos humanos, que por cierto tenían que ser una asignatura obligatoria para todos los niños todo el tiempo. Entender qué está pasando con la naturaleza, qué está pasando con el medio ambiente, entender todo esto, entender el mundo que nos rodea, como os decía. Pero ¿qué nos hace humanos? Pues imaginaros cosas como la solidaridad, la caridad, la compasión. Todas estas cosas son importantísimas porque son nuestro único hecho diferencial y lo que representa el verdadero progreso. Yo sé que os tenía que contar muchas más cosas y llevo hablando muy poquito tiempo, pero no voy a hablar mucho más. Simplemente quería compartir con vosotros estas reflexiones. Deciros que en una educación nos va realmente el futuro de la humanidad, en una educación adecuada, que tenemos que dar seguramente un giro en lo que estamos haciendo. El mundo va muy deprisa, no es el mundo de antes. El mundo va a una velocidad vertiginosa. Tenemos un problema gravísimo además, que son las nuevas tecnologías, los medios de lo que son todo lo que es TikTok, Instagram, la personalización de la información. Esto es, si se mete en una de estas redes, escucha lo que quiere oír. Si es un tierraplanista, cree que la Tierra es plana, porque solo recibe información de tierraplanistas. Si cree que no es bueno la vacuna de COVID, solo va a recibir esa información. Por eso es tan importante trabajar, como os digo, otros aspectos. El primero es el sentido, el espíritu crítico. Esto hay que educarlo muchísimo.
Y esto viene ligado a que los chicos entiendan el método científico. No es tan importante a veces saber una ciencia, pero sí saber cuál es el valor del método científico y poder enjuiciar críticamente todo lo que tenemos alrededor. Yo, en la clase de medicina legal, a mis alumnos siempre les pongo una serie de cosas para que vean si esto es verdad. Les digo, a ver, una huella dactilar que coincida la de un acusado con la que se encuentra en la escena del crimen, o un casquillo de bala que tiene unas marcas, se puede saber por supuesto que lo disparó una determinada arma. Y si las dos huellas coinciden, significa que vienen de la misma persona. Y también los odontólogos forenses, por la forma de la mordedura de una manzana, pueden saber si fue esa dentadura la que la mordió. Ellos dicen, claro. Y les digo, ¿y esto quién dijo que es cierto? Es verdad, porque es cierto. Esto hay que averiguarlo, es cierto. Pues mirar, las huellas dactilares a medias, porque pueden dar mucho valor o poco valor. Las armas, casi no hay ninguna evidencia científica. Y las huellas del mordisco de una manzana no es que no tengan ningún valor, sino que seguramente nunca lo tendrá. Y por este desconocimiento de la ciencia y por esta falta de enjuiciamiento de lo que el desconocimiento y la falta de aplicación de un método científico, hasta se cometen seguro sentencias injustas. Y esto de verdad que es importantísimo porque es la única manera de que la gente sea libre. Yo nada más que quería, por lo tanto, compartir con vosotros estos. Deciros que para que el mundo sea más feliz, para que haya un verdadero progreso y para que podamos ser ciudadanos libres, hace falta de verdad una reflexión sobre el sistema educativo que tenemos. Y sé que no va a cambiar mucho y yo solo quiero crear un estado de opinión, porque no va a cambiar hasta que no cambien los sistemas de selección, hasta que en la EBAU no se valoren otras cosas además de unos puros conocimientos. Porque a mí me parece que un estudiante de medicina, ¿os parece bien que sea elegido así? Y de la manera que lo hacemos, y no por personas que tengan auténtica vocación, que sepan dar cariño al paciente, que le sepan coger la mano. Esto no habría que valorarlo muchísimo, muchísimo a lo mejor más que otras cosas. Y yo por eso no quería más que estar este momentito con vosotros compartiendo estas ideas y nada, daros las gracias por la atención.